if you don't wish to be recorded. Another important thing to note is that the event will be bilingual, so we'll be translating as we go along. And if you have any questions or remarks at the end, we invite you to share them in whichever language you feel comfortable sharing it in, and we'll be able to translate for everyone else who's here. So feel free to say it in English, Spanish, whichever is your chosen language. Eh, bueno, antes que nada, un saludo a todos. Gracias por venir. Antes de comenzar, les queríamos recordar que la sesión de hoy va a estar grabada. Lo vamos a estar grabando y se subirá a la página, a la plataforma de Entre Ríos. Entonces, si preferirían no aparecer en el video, ahora sería el momento para desactivar sus cámaras. Igual nos encantaría poder ver sus caras y poder dialogar y compartir esta experiencia, o sea que si prefieren tener la cámara estaría buenísimo. Otro dato importante para mencionar es que este evento es bilingüe, o sea que estaremos haciendo traducción en vivo. Si tienen alguna pregunta o comentario al final de la sesión, les invitamos a compartirla en su idioma de preferencia y nosotros lo traducimos para que todos entiendan y eso. Para comenzar, queremos agradecerles por venir y a lo que es increíblemente el último evento de nuestra live stream. Estamos muy agradecidos de estar acompañados por el artista colombiano Leonel Vázquez. Leonel es un artista sonoro colombiano y desarrolla su trabajo creativo a partir del sonido como material plástico y como el centro de sus prácticas investigativas y de interacción en contextos culturales, políticos y ambientales específicos. Su obra se ha materializado en esculturas, instalaciones y performances. Explorar los sonidos y sus maneras sutiles de habitar los cuerpos, los espacios y paisajes. En sus proyectos se ha interesado en los límites de la escucha humana, la potencia de nuevos entornos sonoros, las formas de fijación y de memoria sonora, la sustancia electromagnética, la vibración mecánica del sonido, las escuchas en medios líquidos, entre otros. Ha mostrado su trabajo internacionalmente en países como Suecia, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Chile y Ecuador. We thank everyone for coming to what is unbelievably our final public program event for live streams. It's really wonderful to see some familiar faces who've been here throughout the other events this past month. And I'm sure Lisa, Emilio, and Jess will agree that the past month has really flown by. We're both really surprised that the exhibition's over. We're incredibly grateful to be joined today by the Colombian sound artist, Leonel Vázquez. So Leonel Vázquez is, as I mentioned, a sound artist and lecturer at the Universidad de los Andes in Bogota. And his practice explores sound as a substance that molds sensory experience through vibrations that travel through space and acquire the form of sculptures, installations, and sonic architectures. Vázquez develops ways of building space, artifacts, and experiences that focus on listening in surroundings of social and environmental conflict. His work explores the silence and memories of water landscapes, submarine sounds, and the democratization of underwater listening. A través de las estalactitas, los espelotemas como ese. Sorry about that. Vázquez develops ways of building space, artifacts, and experiences that focus on listening in surroundings of social and environmental conflict. Oh, I read that, sorry. So Vázquez has exhibited at the Festival de Arte Sonoro Tsunami in Chile, the Open Art International Biennial in Sweden, and has completed numerous art residencies. I'm not going to say too much about the work today. I think to describe the project that Leonel is going to be presenting today, I'll just use his own words. So Leonel says that rocks for many indigenous communities are the grandmothers, since they preserve in their harsh silences the prudent voice of the times. The song of these geophonic beings allow us to purify our own waters by accelerating the rock, making it turn on its own axis, and amplifying its sounds. Millions of years of geological actions give off the creative vibrations of a universal harmonic mineral composition. Leonel cleanses, cares for, and sets stones he collects from a healthy and ailing rivers across Colombia. He then sets them to spin on gramophones of sorts that artists build to liberate the grandmother's songs. From a curatorial and research perspective, I believe it's incredibly important to note
the political and social potential of Leonel's work. Our exhibition focuses on the body because we strongly believe in its potential as a producer of knowledge and as an interface to which more ethical relations with others can be established. Through meditation and the purification of our waters, as Leonel says, he invites us to slow down time and adjust our rhythms to that of the stones we will hear today. This, in a time where success is the companion of moving fast and the pace of industrial production is incrementing endlessly, is a political act. Voy a usar las palabras ahora de Leonel para describir el proyecto de Canto Rodado, el proyecto que nos presentará hoy. Leonel dice que las rocas para muchas comunidades vernáculas son las abuelas, pues conservan en sus duros silencios la voz prudente de los tiempos. El canto de estos seres geofónicos nos permite en este espacio purificar nuestras propias aguas. Al acelerar las rocas, haciéndolas girar sobre su propio eje y amplificar sus sonidos, millones de años de acciones geológicas desprenden las vibraciones creadoras de una composición mineral armónica universal. Leonel limpia y cuida rocas que encuentra en ríos sanos y enfermos y los echa a girar en un dispositivo que libera el canto de estas abuelas. Desde mi perspectiva, como curador, investigador, me parece sumamente importante resaltar el potencial político y social del trabajo de Leonel. La muestra Livestream se enfoca en prácticas somáticas porque insistimos en el potencial del cuerpo como un productor de conocimientos y como una interfaz a través del cual se puede generar relaciones más éticas con otras. A través de la meditación, purificando nuestras aguas, Leonel nos invita a ralentizar el tiempo y ajustar nuestros ritmos al de las rocas, que escucharemos hoy. Esto en una época donde el éxito es compañero de la rapidez y la eficiencia y el ritmo de producción industrial se incrementa interminablemente, es un acto político. Antes de comenzar la sesión, tenemos unas cuantas instrucciones y algunas cosas para notar. Hablando de ralentizar el tiempo, decidimos que no queríamos apresurarnos y estar corriendo toda esta sesión, entonces probablemente va a durar más de una hora. Nos encantaría que se queden para toda la sesión, pero si no es posible, la vamos a grabar, entonces, como les dije antes, entonces podrán ver lo que les faltó luego y podrán hacer toda la sesión después. Otra cosa es importante que estén en un lugar tranquilo, con poco ruido, donde se puedan sentar cómodamente y donde tengan buena conexión al internet para que el audio no pierda calidad. Les sugerimos usar auriculares si los tienen y les pedimos también que desactiven sus micrófonos. Y por último, necesitarán un vaso de agua para la meditación. Entonces, si no tienen uno, les invitamos ahora a que lo busquen. Y para terminar, si les gustó la sesión, les invitamos a seguir esta práctica en la plataforma de Entre Ríos, donde encontrarán un programa completo de meditación de 21 días con piedras de varios ríos de Colombia que compartió Leonel con nosotros. Mil gracias por eso, Leonel. Y bueno, ahora antes de pasarte la palabra, voy a decirlo en inglés y de ahí te paso. So before we begin, we just have a few instructions. So I talked about slowing down time just then, and we decided that we really didn't want to rush this session. So if you can allocate a little more time than an hour today for the session, that would be amazing, because it might drag a little bit longer than that. If you can't stay for the full session, it will be recorded, as I noted earlier, and you can refer back to it whenever you please on our website. In addition to this, we want to invite you to find a calm and quiet place where you can sit down comfortably and where you have good internet connection so the audio quality does not get compromised. If you have headphones, please do use them, and we ask you as well to please mute your microphones until the discussion at the end. Finally, you'll need a glass of water for the meditation. So if you don't have a glass of water, we invite you to go grab one now. And yeah, the last thing I wish to say is that if you enjoyed today's session and you want to see more of Leonel's work, we invite you to continue this practice through our online platform on Entre Rios, which I think Emilio will put in the chat if he hasn't already. On our platform, you can find a 21-day meditation program with stones from various rivers that Leonel found across Colombia. So you can do a whole meditation program through our website.
And so, without further ado, I'll pass the word on to Leonel. Mil gracias, Leonel, por estar y bueno, te dejo la palabra, te cedo la palabra. Diego, Lisa, Emilio, muchas gracias y todos los asistentes por venir y por estar aquí, compartir con nosotros este espacio tan especial. Quiero compartirles un par de postales sonoras para darles un paseo por los ríos de Colombia, donde recogí las rocas que escucharemos en la sesión de hoy. I want to share with you a couple of sound postcards so we can travel to 2 rivers in Colombia, where I gathered rocks whose songs we will hear in today's session. La primera corresponde al cañón del Río Claro, ubicado en la cordillera central de Colombia. Es un lugar exuberante en su contenido biológico, geológico. Allí se pueden observar rastros de millones de años de un mar poco profundo. The first postcard is of the River Claro Canyon, located in Colombia's Central Mountain Range, an exuberant area in its biodiversity and geology, where you can see vestiges of a shallow marine environment that is millions of years old. Abundante piedra caliza, producto de los arrecifes de coral que fueron sometidos a altas temperaturas y a presiones, donde se cristalizó y se constituyó lo que hoy es en Colombia una de las reservas más grandes de mármol. The canyon has an abundance of limestone produced by coral reefs that were subjected to high temperature and pressure, which crystallized and became what is today one of Colombia's largest repositories of marble. De lo que ha pasado en el clima en los últimos 4 millones de años. Estas cavernas se llaman kársticas porque son los fenómenos de carbonatos de calcio y de calizas del último cambio climático grande que ha habido en el planeta. El último cambio climático que está experimentando el planeta empezó hace 35 millones de años. No está ocurriendo nada, nada para lo que viene. Lo que viene es tenaz, porque pueden haber sequías de 1000, de 3000, de 5000 años. Eso no lo aguanta la civilización humana. Y la única forma de cambiar eso es con una revolución global, humana. La primera revolución global de todos los pueblos del mundo que cambian su clase política y su clase económica. Borrar toda la historia del capitalismo, incluido el socialismo, el comunismo, todos esos modelos, ninguno de esos modelos sirve. Hay que hacer un modelo social, cultural, político, económico, epistemológico y filosófico nuevo para sacar a la humanidad de este mierdero en que estamos. Estas montañas están siendo devastadas por la industria de cemento que usa el mármol como materia prima. Una roca tarda en estas empresas más o menos o menos de un día en ese proceso de desintegración y transformación. These mountains are being destroyed by the cement industry, which uses marble as its raw materials. And it takes less than a day in these companies to grind and transform these rocks. La tecnosfera tiene su propia escala temporal y aún no somos capaces de acoplarnos a las dinámicas de coevolución y autorregulación entre la biosfera y la geósfera. Al contrario, nuestra tecnosfera, al ser incapaz de autocrearse, socava los recursos de la evolución del planeta. The technosphere has its own temporality, but we're not yet able to get in sync with the dynamics of co-evolution and self-regulation of the bio and geospheres.
On the contrary, since our technosphere cannot self-generate, it exploits the resources of planetary evolution. Entonces, para ayudar a que estos sistemas se acoplen, debemos ajustar nuestra métrica instrumental y mantener el ritmo de las rocas. So to help these systems to get in sync, we need to adjust our own metronomes and keep time with the rocks. ¿Vale? Ahora les presentaré el río más contaminado de Colombia, el río Bogotá, que atraviesa la sabana, donde recibe desechos de 9 millones de habitantes, aguas que llegan a su cauce sin un tratamiento. Now I want to introduce you to Colombia's most polluted river, the Bogotá River. As it flows through the savanna, it's filled with the untreated waste, water produced by 9 million people. La postal fue registrada en el Charquito, un lugar muy cerca donde estoy ahora, al sur de la ciudad, un lugar donde comienza su proceso de autodepuración al descender rápidamente las aguas por entre las rocas que como esponjas absorben toda su toxicidad. The postcard I'm going to show you was recorded in El Charquito, south of Bogotá, pretty close to where I am now, a place where the river begins its process of self-cleansing as it descends rapidly through rocks that act as sponges for all of the river's toxins. Históricamente el río fue fundamental para esta comunidad. En la medida en que el tiempo fue pasando, pues la gente empezó a notar que el río se volvía cada vez menos accesible, ¿sí? En la medida en que traía olores, basuras, tantas cosas que este río ha transportado, ¿no? Hay una ruptura entre la comunidad y el río. Seguramente nosotros estamos tan intoxicados como él, pero no nos damos cuenta porque estamos convencidos de que solamente hay que mirar a los patrones de el norte y sus ideales. Para mí hay una palabra que es muy bella y es la palabra resiliencia, porque la puedo reflejar en cuanto a lo que pasa aquí en este lugar propiamente del río y lo que pasa con las comunidades y las personas. El río merece ese respeto, ¿no? Entender, aunque no podemos transformar directamente la realidad con la que el río llega, sí podemos transformar nuestras acciones. Cuando tengo la oportunidad de escucharlo en este punto, lo que se me viene a la mente es todo el ruido de la gente que lo rodea, todo el ruido que hace parte desde sus voces y sus gritos hasta el tráfico de una tarde típica bogotana donde solamente hay bulla, color gris, desorden, caos. Eso es lo que siento en la profundidad del sonido que escucho, pero no es el único sonido, hay varios sonidos allí inmersos. Al lado de ese sonido escucho esas pequeñas gotitas, esas pequeñas burbujas que chocan y de alguna forma me lleva a sentirme tranquilo. Tuve la necesidad de cerrar los ojos y sentía ese caos de la ciudad en él, pero unas pequeñas gotas de esperanza en su andar. El río Bogotá, de aspecto agónico, tiene pulsos de vida. Mientras se escucha, se va limpiando, porque su accionar va produciendo oxigenación. Entonces, el sonido del río es el mismo de su respiración. Although it looks like it's dying, the Bogotá River still has a pulse. The sound of the river is the sound of the water cleansing itself because its movement oxygenates the river. The sound of the river is the sound of its breath. El sonido del agua es reconfortante. Ni la turbidez insana ni los malos olores viajan en las vibraciones sonoras. El sonido es la expresión del ser libre de representaciones desagradables y la oportunidad de darle la cara y actuar. Poder participar en el cambio de esa perspectiva del río Bogotá
nos sana a nosotros como personas y a la vez purifica las aguas. The water's sound is comforting. Its murkiness, its pollution, its bad smell, none of these things can travel through sound waves. So sound is an expression free from all the negative imagery, and it's an opportunity to face up to the river and take action. Taking part in changing the perspective on the river simultaneously heals us and purifies the waters. Recorriendo estos paisajes del agua en Colombia en el 2016, conocí el arroyo Aguas Blancas en La Guajira, al norte de Colombia. Un río de piedras secas, producto de las intervenciones del Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo. When I was traveling through these waterscapes in Colombia in 2016, I visited the Aguas Blancas stream in the Guajira, a dry riverbed full of stones created by the Cerrejón, an open pit coal mine which is one of the largest in the world. En su aspecto formal y su ritmo visual guardaba la imagen de los meandros y las texturas de las aguas abrasivas que moldearon las rocas durante muchos años. Its form and visual rhythm retained the image of the meanders and the textures of the flowing water that had molded the stones over years. Pues recogí una de esas piedras y sentí la dureza de su silencio. Pues junto con las aguas también se fueron sus sonidos. La miré detalladamente y su forma redondeada, las cicatrices, y pues me mostraba su historia geológica, ¿no? Y me hizo pensar en acontecimientos sonoros detenidos en el tiempo, como una suerte de forma de registro fonográfico. Y así nació la idea de sacarle la voz a estas piedras. When I was there, I picked up a stone and I could feel in my hands the hardness of its silence, because as the waters receded, so too did their sounds. I studied the stone closely and its round shape, covered with scars and geological history. It really made me think of sound events frozen in time, like a sort of phonographic document. And that's how I came to the idea of retrieving the voice of the stones. Entonces construí estos dispositivos para poder reproducir estos archivos, en el que al acelerar el tiempo de la roca girándola sobre su propio eje, años de acciones geológicas se desprenden vibraciones que crean una música universal, literalmente un canto rodado. So what I did was make these devices that could play these sound archives, accelerating the time of the stone by spinning it on its own axis, releasing years of geological changes as vibrations that create a universal mineral music that is quite literally a canto rodado, a rolling song. Como decía Diego, al escucharlas detenidamente identifiqué en su voz reposada, calmada, las abuelas, como son consideradas las rocas de los ríos para algunas comunidades vernáculas. Sentí en su sonido suave, profundo, constante, la invitación a disponer el cuerpo y contemplar en silencio y dejarme llevar en un estado de conciencia. As I listened to the stones, what I heard was the calm voice of grandmothers, which is how some local communities see the river stones. I felt in the deep, soft, and constant sound an invitation to activate my body and to enter silent contemplation, opening myself to a different state of consciousness. Pienso que la voz de las abuelas en estos ejercicios de meditación nos pueden ayudar a apaciguar nuestra mente caprichosa instrumental y recomponer nuestra relación con el cuerpo como primer territorio donde opera el extractivismo. The grandmother's voices in these meditation exercises can help us to calm our busy minds, recomposing our relationship to the body, which is the first territory where extractivism operates. Ahora les invito a acelerar la roca para desacelerar nuestros pensamientos. Este será un acto espiritual y político a la vez. Now, I'd like to invite you to speed up the rock to slow down our thoughts. The exercise we'll do together is going to be both spiritual and political. Primero, vamos a encontrar una espacialidad donde meditar. Sentados en la silla, la espalda libre o en el piso.
Una postura tranquila, con las piernas estiradas o cruzadas, como mejor se sientan. So first, let's each find a space to meditate. You can sit on your chair or you can sit on the floor. Make sure you're in a comfortable position. You can stretch your legs out or have them crossed, whatever feels good for you. Es importante encontrar el punto de equilibrio donde el cuerpo soporta su peso con el menor esfuerzo. Haciendo movimientos circulares desde los isquiones, pasamos por la cintura hasta los hombros lentamente, iremos encontrando nuestro propio eje, nuestro propio centro de equilibrio. So it's important to find a point of equilibrium in your body so it can support its weight with minimal effort. So start to rotate slowly from your sit bones, move up through the waist, up through your shoulders until you can find your own axis. Al igual que una piedra, hemos encontrado una postura digna. Ahora vamos a hacer el menor esfuerzo, el menor movimiento posible y nos vamos a mantener en un estado de petrificación durante un tiempo. Like stones, we've settled into a good position, and we're now going to stay as still as possible in a petrified state for 1 minute. La geosfera es una gran roca en un estado de cambio y movimiento. Rota 30 kilómetros por segundo. Su forma esferoide corresponde al movimiento de las partículas internas. Entre la Tierra y la ionosfera se produce una frecuencia magnética fundamental de 7.8 Hz, la onda Schumann, que está asociada a las ondas cerebrales alfa, ondas de equilibrio y bienestar. The geosphere is a great rock in constant change and movement. It rotates at 30 kilometers per second. Its spherical form corresponds to the movement of its internal particles. Between the Earth and the atmosphere, there's a magnetic frequency of 7.8 Hertz, the Schumann resonances, like our brain's alpha waves that are linked to balance and well-being. Manteniendo la posición, vamos a girar los ojos lentamente, dibujando con la mirada una circunferencia amplia, mientras vamos conectando visualmente cada cosa que se atraviesa la mirada. So stay now in the same position and rotate your eyes slowly, drawing with your gaze a broad circumference and connecting with each of the things that enters your visual field.
Mamá, es Como que la estamos tierra, en el evento de Entre Ríos. como la ¿Quieres entrar? tierra, Es una meditación. como la tierra vamos a girar la cabeza lentamente de izquierda a derecha, extendiendo el cuello y de nuevo dibujando con nuestra mirada una circunferencia ahora más amplia, conectando visualmente cada objeto, siguiendo detalladamente cada aspecto formal. Like the earth, we're going to rotate our heads slowly from left to right, stretching out our necks, and once again drawing a bigger circumference with our gazes, connecting with each object that we see and noting the details of its shape. Seguimos en la posición estable y sólida de las rocas. Ahora vamos a beber lentamente un sorbo de agua con los ojos cerrados. Mientras lo hacemos, vamos a imaginarnos cómo escurre el agua dentro de nuestro cuerpo, como una escorrentía que baja de las montañas por los canales de agua. So we're going to stay in this position, stable and solid like rocks. And what we're going to do is take a sip of water slowly with our eyes closed. As you do so, imagine how the water moves through your body, like a stream that flows down from the mountains and into the watercourses. Ahora vamos a beber otro sorbo y vamos a sentir el frío del agua, la temperatura de los vientos y las neblinas de las altas montañas. Y al final, cuando llegue el agua a ese lugar de reposo, exprese su gratitud haciendo en voz alta este sonido. Now we're going to take another sip of water. Feel the coolness of it, the temperature of the wind and the mist of the mountain highlands. And as the water trickles down and finds a point to settle, express your gratitude by making in a long sound like this. No podemos escuchar profundamente lo que demanda nuestra atención en el mundo exterior si no escuchamos profundamente en nuestro interior. We can't listen deeply to what demands our attention outside us if we don't listen deeply inside ourselves. Para escuchar profundamente se requiere de un acto de silencio, el silencio de la voz y de los pensamientos. Una espaciosidad necesaria para recibir hospitalariamente lo que suena y en la revelación del canto. To really listen deeply, we need silence, to quieten our voices and our thoughts, and to open up a space that can welcome in sound and can allow the song to take shape. Ahora vamos a encontrar nuestro propio silencio. Si lo desean, cierren los ojos. Now we're going to find our own silence, and if you want to, you can close your eyes.
Entre la inhalación y la exhalación hay un silencio atronado. As air comes in and then goes out, there's a deafening silence. Inhalo, detengo el aire unos segundos y soy consciente del silencio. Exhalo, largo mientras suelto la tensión. I inhale. I hold the air for a few seconds in awareness of silence. And then I exhale slowly and I release tension. Cuando inhalo, mi mente se concentra en lo que siento. Cuando exhalo, mis pensamientos se silencian. As I inhale, my mind focuses on what I feel. And as I exhale, my thoughts quieten. Cuando inhalo, busco que el aire ingrese sin producir sonido. Cuando exhalo, expulso el aire lentamente, procurando hacerlo en absoluto silencio. When I inhale, I try to let the air in silently. And as I exhale, I let the air go slowly, trying to keep absolutely silent. Mientras inhalo y exhalo, mi respiración se apacigua y se silencia. Vuelvo a ese lugar tranquilo y reconfortante, mi cuerpo, mi casa, mi esfera de vida. As I inhale and exhale, my breathing slows and becomes silent. I return to this quiet, comforting place, my body, my home, my life world. Ahora vamos a mantener esa actitud discreta, silenciosa, revitalizante de la respiración hasta el final de esta sesión. So now let's keep this discreet, silent, and reinvigorating attitude in our breath right up until the end of the session. El calcio es uno de los minerales más abundantes de la corteza terrestre. Este metal blanco es el componente esencial de las rocas, mineral del cual se alimentan las plantas y nosotros de esto. Calcium is one of the most abundant minerals in the Earth's crust. This white metal is an essential part of rocks, a mineral that feeds plants and that enters us when we eat them. Nuestro cuerpo tiene estructura gracias al calcio de los huesos. Como un elemento disuelto en el organismo, participa de la liberación de neurotransmisores, la regulación de los latidos del corazón y la coagulación de la sangre. Our body gets its structure thanks to the calcium in our bones. It's an element that permeates our organism, helping neurotransmitters to fire, our heartbeat to regulate, and our blood to clot. Los huesos son esa parte del cuerpo que resiste a desaparecer, al igual que el tiempo de las rocas, en las cuales terminarán fundiéndose y las aguas, los vientos, las plantas las desintegrarán y las diseminarán para comenzar de nuevo un ciclo. Our bones are part of our body that resist disappearance, bringing us into sync with geological time, which they'll eventually combine with, as with wind, water, and plants,
that will disintegrate them and put them back into circulation, creating a new cycle of life. El oído está incrustado en el cráneo. Las vibraciones sonoras son transmitidas por los huesos. Escuchar es resonar con los huesos y en los huesos. Our ears are embedded in our cranium. Sound waves are transmitted by our bones. And to listen is to resonate through our bones and with our bones. Les invito a que escuchen la voz de las abuelas sintiendo cómo vibran sus huesos. I'd like to invite you to listen to the grandmother's voices, sensing how they vibrate in your bones. Comencemos con las vibraciones sutiles e imperceptibles de las falanges de los pies. Start with the subtle, imperceptible vibrations of the bones in your toes. Vamos subiendo lentamente por la tibia, el peroné, el fémur. Feel the vibrations rise slowly through your shins, through your femur bone. Nos detenemos en los isquiones y ubicamos las vibraciones en ese punto. Let's pause for a moment in our sit bones and situate the vibrations in that point. Continúa por la pelvis, cada vez se siente más fuerte esa vibración. As the vibrations continue up through the pelvis, they get even stronger. Sube por la espina dorsal hasta la caja torácica. Allí se produce una gran resonancia. They continue up your spine and into your rib cage where they begin to resonate deeply. A la vez altera el ritmo cardíaco, lo ralentiza. At the same time, the sound starts to change your heartbeat, beginning to slow it down. Continúa por las vértebras cervicales y se amplifica en el cráneo. It continues up your cervical vertebrae and starts to resonate in your head. Ingresa a nuestro cerebro por el lóbulo temporal, por el pequeño agujero donde se encuentra el oído, ¿no? Y allí se traduce las vibraciones mecánicas en ondas eléctricas. Your temporal lobes through the tiny hole which is embedded in your ear, and it's there that your ear transduces mechanical vibrations into electrical frequencies. Ahora el sonido retumbante ocupa el lugar
de los pensamientos. And now this reverberation of sound takes the place of your thoughts. Ahora les voy a dejar a solas con el canto de las abuelas. Vamos a mantener nuestra posición estable y equilibrada. Vamos a ofrecer esa espaciosidad de nuestro silencio. Now I'm going to leave you alone for a while with the grandmother's songs. Keep in your stable and balanced positions and open up the space of your silence. Y vamos a escuchar el canto como un objeto de atención que nos ayuda a devolver el pensamiento al presente sonoro cada vez que se pierda. So let's listen to the song and use it as an object for our attention, focusing back on it each time our mind wavers from what we're hearing. Nos vamos a mantener en el presente vivo, ese lugar donde se integran todos los sistemas del organismo humano, donde no hay distancia entre el canto de las abuelas y lo que mi cuerpo siente, una unidad de conciencia. We're now going to stay for a while in this active presence, this place where we integrate all the systems of our human bodies, where there is no longer any distance between the grandmother's songs and what my body feels as we exist in a single consciousness.
Gracias. So now we open the space up for any questions, comments. Yeah, open it up for discussions. Abrimos el espacio ahora para preguntas, comentarios. Si lo quieren hacer en español, lo traducimos después. Yeah, Eddie, raise your hand. Yo quiero darle las gracias a León y a todos, muchas gracias. Muy bonito. Muy amable. Gracias, Eddie. Gracias. Eddie just said that he wishes to thank Leonel and to us and that he enjoyed the experience. Gracias, Eddie. Muy gracias. Si desean, también pueden poner cualquier comentario en el chat y yo lo puedo leer. If you wish, you can put any comments, questions in the chat and I can read it out and ask Leonel. Or just go ahead and open your microphones. Yeah, or just turn on the microphone. Pueden prender sus micrófonos y preguntar. Leo, pues yo quisiera saber cómo es ese proceso de encontrar y limpiar esas piedras. ¿Cómo te encuentras con esas abuelas y cómo se establece ese parentesco? Shall I quickly translate this? So the question from Carolina was asking Leonel how he finds the stones from the rivers, the grandmothers, and how does he take care of them and clean them? Sí, llevo muchos años viajando por Colombia, sobre todo porque he participado en procesos de memoria histórica en el país asociados al conflicto armado, y eso me llevó a encontrarme con los ríos como parte de esas víctimas del conflicto armado en Colombia y pues el conflicto social, cultural y político. Y creo que muchos de estos ríos me llamaron a mí, o más bien encontré con estos ríos y con estas rocas por voces de personas que conocía en cada uno de esos lugares. So Leo's response was that he spent and has spent many years traveling through Colombia and working on projects that have to do with historical memory of the armed conflict in the country. And so he's worked with these rivers over a long period of time as victims of armed conflict and social and political conflict as well. And he said that these rivers, in a sense, have called out to him through the voices of people that he's met during these trips and projects. Especialmente estas rocas que tengo, cada una me la compartió Jorge Clavijo del Charquito, no sé si está en el público, pero él es un líder político, ambiental, cultural de la región, y con él me presentó el río. Usualmente me acompaña
un anfitrión o una persona del lugar, y es el que de alguna manera me entrega la roca, y pues, todas estas personas conocen muy bien sobre el proyecto, y, pues hay un acto muy especial en el momento en el que la persona pues selecciona la roca y me la entrega, o define cuál roca es. La otra es de Río Claro, Antioquia, como les comentaba, y pues allí directamente la persona que habló en el video, que es quien cuida y administra una reserva pues natural, es quien me cuenta la historia y me entrega la roca. So the process of acquiring the two rocks that we listened to in the meditation, the one from the Rio Bogotá was given to Leonel by Jorge Clavijo, who is from the village of El Charquito. He's a political, environmental, and cultural leader in the region, and it was through him that Leonel came to know the river. So he says that normally when he's doing these trips and projects, there's somebody hosting and taking him around, and it's that person who gives him the stone. That person selects it and hands it over, and those people are very intimate with this particular project. And in the case of the River Claro in Antioquia, the person who spoke on the video that we watched at the beginning is somebody who looks after and administers a natural reserve, and it was that person that gave Leo the stone. Especialmente dos rocas me las entregaron, la de Río Claro y la de un río Saldaña en el Tolima colombiano. Me las entregaron diciéndome que es una roca que se va para hacer una obra de arte y no para hacer cemento o parte de un proyecto de extracción minera de oro. In the case of the rocks from Rio Claro and from Tolima, when they were given to Leonel, he explained that they were going to be part of an artwork and not part of an extractive project. Y la del río Bogotá, ¿cómo la he cuidado? La verdad ha sido una convivencia muy difícil porque la roca guarda dentro todavía los químicos, metales pesados, los olores del río Bogotá. Y pues es algo que ya no se lo puedo sacar, es muy difícil. Entonces he tenido que aprender a quererla. So in the case of the rock that comes from the Bogotá River and how Leo looked after it, he says it's been a really difficult convivencia, experience of living together. So inside the rock, it still retains all of the chemicals, the heavy metals that flow through this river. And it's impossible to expunge these from the rock. But he has learned to love it. Paola, I see. Yeah, you partially answered my question with this last claim. But first of all, thank you very much, because I could really relax after a very long day. So it was an amazing experience. And I just wanted to ask you, you mentioned when you were talking about the sound of rivers that, it's through sounds that we can reconnect with the pure forms of these rivers. So beyond exploitation, beyond pollution. But I was wondering what happens when these waters are channeled because of power relations and sent elsewhere, and the sound becomes so different. How can you reconnect with the origins of, the river sounds? I'm going to translate the question first. Entonces la pregunta fue la siguiente, de Paola, colega arqueóloga de la Universidad de Essex, que primero agradeció mucho porque ha tenido un día muy largo y se sintió muy relajada después de la experiencia. Y la pregunta era la siguiente:
Cuando Leo habla del sonido de los ríos, y es que es con el sonido que podemos reconectar con la forma pura de los ríos, más allá de su contaminación, su explotación, ¿qué es lo que pasa cuando estos sonidos se canalizan y el sonido se hace algo tan diferente? ¿Es realmente posible reconectar con los orígenes de estos cuerpos de agua? En el río Medellín, que es un río canalizado hace 5 años, empezó a taladrar uno de sus muros y poner en fragilidad una estación de metro que queda justo al lado del río. El río se rectificó, pero lo que es increíble en la canalización, y eso lo veía porque muchas personas al final del río en la ciudad se dedican a recoger rocas, piedras y muchos otros elementos que vienen del río arriba, ¿no? El río está conectado, el río deshace las montañas y la montaña está en el río, aunque esté rectificado, toda esa turbosidad, todos esos movimientos crepitantes, todas estas características de la vitalidad del río se mantienen. Me sorprendía mucho y por eso hice el comentario, porque cuando hice grabaciones en el río Medellín, que es un río altamente contaminado, en la parte de la ciudad y fui a río arriba, en el nacimiento, en la vereda de San Miguel, pues las crepitaciones y las sonoridades se mantenían. Había algo al final que era importante destacar, y es que mientras el río tuviera movimiento, mientras el río se estuviera oxigenando, el río estuviera cargando las montañas, pues el río estaba vivo. Y la expresión de esa vida es su sonido, es su voz. Leo was talking about a river, the river Medellin, which is a river that was channeled and rectified. And he was discussing the way in which the river started to kind of perforate walls that were undermining the construction of a metro station, a subway station. And he was saying how interesting it was that even though this river has been sort of straightened and rectified through the city of Medellin, many people kind of towards the end of this river spend time like taking rocks out of it and taking things out of it that come downstream with the flow. He says also that the river itself is a point of connection. It is something that holds within it mountains that it itself erodes. And those mountains are kind of held and carried along by the river, even though they're kind of caught up in all of its movement and its vitality. So you discussed the way in which it was surprising to make different forms of kind of measurements to see what was happening in the river itself, in its life, in the city, and then up at its source in Vereda San Miguel. And even though the river's quality was extremely different in these two places, the sound quality was the same. There was a consistency that in that sound of the river, it was the indication that it was oxygenating itself, it was breathing. So the expression of the river, the sound is its life. Sí, de esa manera el río tiene memoria, recuerda sus antiguos canales, sus antiguos meandros, los busca, y en ese sentido también he visto un llamado a hacer memoria del río, porque lo que veo, por ejemplo, en el río Bogotá es un río sin memoria, un río de nadie, un río que está a las espaldas de la ciudad. Muchos ríos en el mundo son ríos sin memoria. So what can be deduced from all of this is that rivers themselves have memories, and they seek to return to those meanders and those forms that they remember. And that in itself is also a call to
to engage in cultivating the memory of rivers. And especially in the case of rivers like the Bogotá River, which is a river without memory, a river that belongs to nobody, and a river that has had, that people turn their backs on and abandon. We have a comment by Santiago Gaja as well, un comentario de Santiago Gaja. Dice, gracias, yo quisiera saber si tienes distintas agujas para cada abuela o qué criterio usas para escoger a las agujas que transmiten las vibraciones de las abuelas a tu dispositivo. Supongo que distintos grosores o materiales de las agujas nos podrán relatar o cantar distintas historias. So what Santiago wants to know is about the actual needles in these gramophones of sorts. So he's asking if there's a certain criteria he uses to choose certain needles, because he's saying that different needles will transmit different vibrations. So he's saying the different sort of width or material that the needles are made of might tell different stories or make the grandmothers sing different stories. Sí, uso lo que trae el río, pedazos de rocas, maderas, semillas, y he usado también huesos animales y no sé si huesos humanos, pero utilizo distintas cosas. Siempre trato de encontrar una sonoridad que me provoque un estado de contemplación. Creo que tengo como un conjunto de rocas que pueden servir muy bien como para otro tipo de escenario, de espacio, un poco más activo, donde lo que quiere es hacer que se mueva el cuerpo. Y en este caso, elementos que logren encontrar en la roca no una, sino varias voces y concentrar allí un espectro amplio de frecuencias y de ondas armónicas y enarmónicas con las cuales pueda construir la experiencia. So the answer to Santiago's question about the needles, Leonel says he uses what the river brings along with it. So these might be seeds, they might be bones, human or animal, it's not entirely clear to him. And he tries to find with them a sound quality that induces in him a state of contemplation. So he says he's got lots of different rocks that work really well for different spaces and settings, and some of which can be more active environments where the invitation is to move the body. And in this case, the selection was based on finding needles that would draw out of the stones different voices, and to find a kind of broad spectrum of frequencies in harmonious and non-harmonious waves. Sí, por ejemplo, miramos. Esto es un pedazo de cuero, por ejemplo. Y esto es como calcita, parece. Mármol. And a piece of... En este tipo de materiales, como es una madera esférica, se puede encontrar muchas más voces que en una aguja como esta. Por alguna razón, el diálogo entre la madera, el mundo vegetal y el mundo mineral es mucho más rico en la cantidad de frecuencias resonantes. Para mí fue una gran sorpresa encontrar que cuando escuchaba este canto en el programa, veía el espectrograma y veía que habían nodos
dentro del rango full de frecuencias que se elevaban demasiado. Empecé a mirar qué era lo que me mostraba cada uno de esos nodos en el rango de frecuencias y tuve una gran sorpresa, porque no siempre eran frecuencias resonantes o frecuencias armónicas, perdón, sino que a veces eran frecuencias únicas. Es como si en una roca no cantara una abuela, sino todas las abuelas que han antecedido a la roca, ¿no? Como si las contuviera todas allí. So with the example of this wooden sphere, it's possible to find a lot more voices in using an instrument. There's something about this dialogue between the physical and the mineral world that is much more rich in the resonant frequencies that it produces. And for Leo, it was a surprise to find that when he listened to the song on the spectrogram, I'm not sure if that's what it is. Sí, but espectrograma. Okay, there were ranges, there was a variety of ranges that were surprising. So they weren't always harmonious, but sometimes they were unique in the sense that through those frequencies, it was as if multiple abuelas, grandmothers, were singing at the same time through this single rock. Santiago responde, grandioso, son también secretos de las abuelas entonces. Genial el proceso para conocerlos. He says it's wonderful that they're also the secret of the grandmothers then. And that it's wonderful, it's great to know the process of getting to know them. Tengo también otro comentario de Carolina. Dice, gracias Leo. Esa relación de cuidado con las rocas me parece muy especial y como al nombrar las abuelas y generar parentesco, las hace familia. Y entonces estas rocas son como extensiones de un cuerpo fluvial más grande. Qué maravilla vivir entre esas abuelas. Que viva el abuelajo. Gracias, Leo. A quick comment from Carolina, which is really nice. I want to read it out. It says that relationship of care with rocks, she thinks is very special. And by calling them grandmothers, he creates a kinship. He makes them family. And so these rocks are like an extension of our own body, of our own sort of riveral body that's bigger than us, basically. She says it's wonderful to live amongst these grandmothers. Great. I have two comments that well, thanks a lot. That was, I think that was really great. And I have two comments in on regards to the materiality. One is that I find fascinating that we're doing this, I think, really nice and beautiful effort to translate from Spanish and English. And so we have this really evident limitation of language that it's it makes evident that in listening to the Stones, we don't need this sort of back and forward of language. You know, we can. I mean, we're thinking together, but it's enough to listen, to feel in the bones. Voy a hacer primero la traducción de español del primer comentario y luego hago el siguiente. Me parece, bueno, muchas gracias, Leonel. Me parece fascinante que de alguna manera, en términos de la materialidad, no necesitamos, del sonido, no necesitamos esta ida y venida de traducción del español al inglés, a través del cual estamos discutiendo, pero es fascinante pensar que el puro sonido basta, ¿no? Y mi otro comentario que me parece tiene que ver también con materialidad, tiene que ver con la idea de escuchar con audífonos fue muy rico, pero también algo que hemos platicado en algunos otros momentos con Leonel, al quitar los audífonos y poner las bocinas de la computadora,
finalmente las vibraciones no solo llegan al cuerpo y a los huesos, sino llenan el espacio y el tiempo, ¿no? Aquí en estos otros lugares donde estamos, en otras partes del mundo, ¿no? Y eso me parece una conexión material fascinante, ¿no? Y con los audífonos se reduce un poco eso, ¿no? Viene más directo, pero de todos modos fue muy interesante quitarlos y ver cómo se llenaba el espacio-tiempo aquí en mi estudio, ¿no? So I'll go to English. There's this other aspect of materiality of sound that I think it's very interesting is to see how when I unplug the headphones, I could listen to the sound, filling up the space and the time many kilometers away from Leonel's studio and many kilometers away from these rivers, which is also very, very much interesting. So I think those are the comments or the questions or reflections. Puedo, Diego. Sumamos. Voy a empezar en español y luego lo traduzco al inglés. Me pareció algo como parecido, me pasó, no tanto pensando en lenguaje, pero sí en lo visual. Entonces, como suele pasar, ¿no? En las meditaciones uno está en una práctica donde está como en una media lucha interna también, ¿no? De tratar de soltar la atención en vez de focalizarla, ¿no? Entonces, en eso también quería tener intención, que es parecido a la atención, pero es un poco más suelta, ¿no? Y en esos ires y venires me encontraba constantemente en una relación entre dos escalas, ¿no? Todo el tiempo venía a la mente la imagen del paisaje, los ríos, ¿no? Digamos como fuera de la roca, y luego recordaba que la idea era entrar en la roca, ¿no? Y es justamente como en ese ir y venir entre lo que es un paisaje y la predominancia que tiene como imagen en nuestro imaginario y cómo surge, ¿no? Referencialmente es muy complejo llegar a un estado más mineral, ¿no? Y creo que cuando uno sumerge más y más en el sonido y suelta un poco la tensión, pero va con intención, se llega como a esa disolución del paisaje que es tan, tan interesante, ¿no? Entonces, creo que donde quedo con esto es como no me voy a sentir tan mal, porque siento también que esa extrapolación a un paisaje es también la búsqueda de un contexto para esto, ¿no? Y es esa atención que siempre estamos hablando un poco con tu trabajo, ¿no? Y con los proyectos en general, ¿no? No perder de vista los contornos de la realidad, ¿no? Específico en un sitio localizado y a la vez abrir ese espacio de experiencia somática, ¿no? Que abre las puertas a otro tipo de conexión entre lo humano y lo no humano, donde perdemos de vista lo visual, ¿no? Perdemos la vista y acentuamos el oído. Entonces, to just really quickly summarize that in English, as Emilia was talking about coming and going between sort of languages and non-language in terms of the stone as sound. And I was having a similar experience in the meditation of somehow kind of evoking and my brain insisting on bringing to mind landscapes, real landscapes in context versus the aim of becoming more stone and dissolving the boundaries between body and stone and rolling along with it, which was also happening. But then the landscape would come back in. And I think rather than feeling bad about this, it's probably something interesting in that tension of constantly wanting to also come back to something real and rooted and contextualized. And in so doing, kind of not losing sight of the very real, tangible scenarios that we all interact with, but at the same time, knowing how important it is to open up the space to have the kind of connection which enables other forms of thinking and perceiving, where landscape drops out of sight and other senses take over. Me gustaría pues hacer un comentario aparte a partir de los dos
de las dos intervenciones anteriores. Lo primero es que claramente pues estamos mediados en esta ocasión por la tecnología y hacemos lo posible en las condiciones en las que estamos. Es maravilloso que que estas rocas que hoy están aquí cerca a Bogotá, están aquí en Colombia, hoy estén sonando en otras latitudes y que estén resonando. Claramente hay esa dificultad es una dificultad tecnológica que va socavando la calidad de la experiencia directa, pero hay algo bien interesante que sucede con el mundo de lo sonoro y es que no podemos liberarnos de estar en un acto de remisiones y de resonancias. Y aunque sea mínima la experiencia vibrátil, hay una condición de resonancia. Es decir, sonar no es solamente producir un sonido, sino volver a sonar. Y en este caso, sonar en el cuerpo, sonar en los huesos. Las rocas suenan en los huesos, no están afuera, están adentro. De alguna manera, la resonancia también se explica por la empatía física que hay entre los materiales. Entonces, las rocas resuenan en los huesos quizás porque también las rocas están en nosotros y nosotros estamos en las rocas. Bueno, ese y luego hago el otro, Lisa, para no alargarlo. Bien. So the comment from Leonel speaks to both of the comments that we made previously. And he says that clearly we're mediated by technology and we're doing everything that's possible to make the best of this in the conditions that we find ourselves in. And it's marvelous, he says, that these rocks that are sitting near Bogota are then sounding themselves in other latitudes, and they are resounding in our bodies. And he says clearly there's technological difficulties in all of this that undermine to some extent the quality of direct experience, but at the same time there's something very interesting in the world of sound where we can't fully liberate ourselves from acts of resonance. So even if there's some minimal sensation of vibration, there is still going to be with that a resonance, a form of resonating. So making sounding is not just to make sound, but it is to resound, to become resonant through the bones. And rocks sound in bones, perhaps, he says, because of some form of physical empathy between these materials. So rocks are in our bones just as we are in the rocks. Sí, las rocas no se escuchan. El otro comentario es que quise precisamente hacer un paseo por los ríos donde recogí las rocas, porque quise invitarlos a un contexto de sentidos no solamente de la cabeza, sino del cuerpo. Porque siento que desde ese lugar podemos entrar en una empatía con el contexto, con los ríos, con estas rocas. Y desde allí podemos trabajar nuestra revaloración. No desde el lugar de la víctima, el río víctima, el río enfermo, no identificarse con eso, no empatizar con eso o quedarse en la empatía con eso, sino poder sentirlo, pero pensaría que en los términos de las prácticas budistas de meditación se asociaría más a la compasión, que es poder sentir el sufrimiento y la fragilidad del otro, de lo otro, en este caso tú, la tierra, la Gea, la Gaia, el agua, las rocas, y a la vez no quedarse en esa situación de melancolía y de nostalgia que nos inmoviliza, sino poder desear y procurar desde nuestro pensamiento y de nuestras acciones un cambio en esa condición de sufrimiento. So Leo says that he wanted to
take us on this journey through these rivers as we did at the beginning, where he took the rocks from, because he wanted to invite us all to a context of senses, senses of the body and senses of the mind. So sense in Spanish, sentido is meaning and sense at the same time. And from that place of context, then the idea was for us to enter into an empathy with these rivers and the rocks, and to work on reasserting their value, not by thinking of the rivers as victims or as sick bodies, but not staying just with that idea, but to feel through them in terms that are closer to Buddhist practices of meditation that seek to engage in passion. So to feel deeply the suffering of another, yourself, the rocks, Gaia, the water, but not to remain stuck in that situation of melancholy and nostalgia that immobilizes us, but to use that as a starting point for thinking about alternatives. Una pregunta de Roger Díaz, y pregunta, te dice un saludo a Leonel y a todos, todas y todos. Al hablar de resonancia y del trabajo que has hecho en comunidad, quisiera saber si tu obra las has llevado a las comunidades y a los entornos que dieron origen a tu trabajo, y si tienes algunas impresiones de ello, tanto tuyas como de la comunidad o los diálogos con el entorno. Roger asks, speaking of resonance and the work you've done in community, Roger wants to know whether Leonel has taken his artworks, his work, to the communities and the surroundings that sort of gave birth or gave origin to his work. So if he's taken them back to the communities where he found these stones, etc. And what impressions he got from this experience, both his own impressions and the impression of the community around him. Desafortunadamente, el proyecto lo hice en el año 2019 a finales, y pues luego a comienzos del 2020 ya estuvimos en pandemia, así que no me he podido mover mucho con el proyecto. Sin embargo, entre noviembre que terminé y marzo, hicimos un encuentro, o participé en un encuentro internacional con comunidades que estaban haciendo memoria transicional de Etiopía, y comunidades indígenas y comunidades afros. De Colombia también estaba la comunidad Inga, y estaban una comunidad de indígenas inuit. Y todos coincidieron en sus cosmovisiones y en sus ontologías, el poderoso mensaje de las rocas pues como en este contexto de memoria transicional, como sabedoras por su silencio, sabedoras por quizás la capacidad de transportar de forma serena y tranquila a una condición distinta humana a la de todos estos conflictos vividos en estos, digamos que, situaciones de violencia, porque estas comunidades estaban reunidas precisamente porque habían tenido sobre todo opresiones y situaciones delicadas que estaban vulnerando pues como su bienestar. Y uno de los abuelos Pijao, que me entregó la roca, tenemos pues como una relación más cercana, y él ha escuchado, y tenemos una invitación para ir a encontrarnos con la comunidad y los niños a una práctica que hacen, y él quiere que escuchemos en los dispositivos unas rocas que llaman las aguas. Él dice que su comunidad tiene una práctica de hacer cosecha o cultivo de agua a través de rocas, y él quiere saber cómo suenan las rocas que cosechan las aguas.
So the answer to the question that Rod had posed was that unfortunately the project was completed, the abuelas, the grandmothers, in the end of 2019, and then right at the start of 2020 we were all in lockdown and mid-COVID. So he hasn't been able to move and show the work very much. But from November to March, he took part in an international meeting of communities working within transitional memory, so post-conflict scenarios, Ethiopia, indigenous and Afro communities in Colombia, Inuit communities. And he sensed in presenting this project to them a coincidence in the cosmovisions and ontologies that were perceived through this work that had a powerful message to bring in terms of the voice of the rocks in the context of transitional memory. And the sense was that these rocks held some inner wisdom through their silence and for their capacity to transport in a serene and a tranquil way towards a different human condition that was very distinct from these situations of conflict and violence that these participant peoples had been through and that were placing in vulnerability their well-being. And Leo was talking about one of the abuelas or abuelos, Leo, the abuelo, ¿no? A community leader of from where, sorry? ¿De dónde? Del Tolima, Pijao. Pijao. Okay, so in Tolima, in Colombia, in Pijao, one of the people who gave him one of these rocks and has listened to the sound of the rock has extended an invitation to Leo to go back to the community and to listen to rocks that the community calls waters. So they have a practice of harvesting water through rocks. Emilio, Diego, no sé si me pueden complementar esa parte del final que creo que no entendí del todo. O Leo. La cosecha es que es impresionante porque pues hay prácticas de crianza y cosecha del agua que pues parecen irracionales, ¿no? Como que unas piedras llaman las aguas, entonces lo que hacen ellos es sembrar piedras para cosechar agua. Y son unas piedras especiales, me dice él, hay que buscarlas, hay todo un ritual, una ceremonia para poder encontrarlas. Y él quiere escuchar a qué suenan esas piedritas. Y lo otro, para complementar, es que muchas personas, sobre todo de comunidades que establecen una relación cercana con la roca y con las que he podido compartir estos 2 años el proyecto, me han dicho que pues dentro de la cosmovisión y dentro de su manera de entender el mundo, las rocas son seres y les hablan, les encargan cosas y saben que tienen voz, pero al escuchar el proyecto dicen es que literalmente hablan, literalmente cantan. Good. So to kind of add some context to the idea of harvesting water through rocks, the idea is that certain communities bury and sow into the ground particular rocks that then are attractors for water. And there, so within many of the communities that he's worked with, there is an idea within the cosmovision that rocks in themselves are living beings that speak and have voice and communicate things. And so the act of listening to them on these devices is the real literal manifestation of those voices of the rocks. I don't know if anyone else has any questions or comments. Si alguien tiene alguna pregunta, otra pregunta o comentario. María Fernanda dice, gracias Leo, siempre muy conmovedor. Sí, yo creo que ya 2 horas justas. Creo que acá podríamos terminar la sesión, ¿no?
So I think thanks a lot, we can finish the session. Yeah, thanks a lot, Leonel. That was great, and Lisa, that was amazing. That translated. Thanks a lot as well, and yeah, and everyone. Muchísimas gracias, Leonel. Sí, muchísimas gracias, Leonel, y gracias a todos por venir y participar en lo que sí el último evento de live streams. No sé si Lisa quieres agregar algo. Yeah, just want to thanks to everybody for coming, for being here, and really special thanks to Leonel for making a work for this, really kind of making an iteration for the context of this and working with us, and to all of the artists who've been involved in this program. Huge thanks, sinceras gracias a todos los artistas que han estado en colaboración con nosotros. Ha sido un proceso de diálogos muy ricos. We've had amazing conversations working together to produce something that we really did want to be a series of live events, of lived events, ¿no? Una serie de eventos vivos y que vivimos y convivimos, to bring, through these kinds of platforms, a sense of community, generar una comunidad a través de estos eventos. That really has been really special, I think, in this, and we'd like, I think, to invite you to continue to visit the microsite. The exhibition in its digital sense will still be alive for as long as, who knows. La muestra digital la pueden seguir viviendo, ¿no? En vivo hasta donde dure, y hay muchas obras ahí que pueden seguir practicando. There's still some works there that you can use actively, the breath works that we did with Jenny Tavarsi at the beginning, y las meditaciones de Leonel que están en la plataforma Entre Ríos, Leonel's program of 21 days of meditation, also on our main digital platform. So please do continue to extend the lifetime of the streams. And thanks to everybody. Finally, also, gracias and thanks to Hugo, ¿no? Que está por ahí, Leonel, ¿no? Sí, ahí está. Ahí Gracias, Huguito. Hay alguien ahí detrás. Okay. Thank you. Y sí, bueno, para terminar, creo que en estos próximos meses también vamos a continuar estas dinámicas, ¿no? Y seguir como que construyendo esas comunidades a través de estos eventos. Entonces los invitamos a que sigan yendo a nuestra página de Entre Ríos y nos sigan en las redes y eso, porque continuamos, seguimos. En septiembre, en septiembre continuaremos en el contexto del Museo del Chopo en México. Será un encuentro virtual, pero digamos con sede en México, en el Museo del Chopo, sobre el río Usumacinta, pero siempre con estos vínculos hacia afuera. Entonces, we will continue in September in the Chopo Museum in Mexico City, talking about the Usumacinta River, but making all these links to the community and to Colombia, Bogotá, to Peru and Rimac, and all the artists from Entre Ríos. So we hope you can join us for that as well in September. More news to come soon. And hopefully before some events in July as well, as yet to be defined. Yeah. Lovely to have with us Roger and Maria Fernanda, who are involved in Bucaramanga, and Leo is also there listening with us when we could see things in real life, listening to Rivers in Santander. So there'll be some news also about that part of the project soon. Bueno. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. No, Leonel. Gracias a ustedes. Vale, gracias.